De hecho, es el que fuera entrenador del Real Madrid en aquella eliminatoria. El único precedente en partido oficial entre el Arsenal y el Real Madrid fue en la temporada 2005-2006, en los octavos de final de aquella Champions, y hay que decir que, bueno, pues el Arsenal se impuso con un marcador global de 1-0. En el partido de ida, el equipo ganer ganó 0-1 en el Santiago Bernabéu con gol de Thierry Henry en el minuto 47, y en el partido de vuelta el Real Madrid no pudo remontar y empató a 0 en Highbury. Juan Ramón López Caro era el entrenador de aquel Real Madrid de los Galácticos. Hola, Juan Ramón, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buena. Gracias, ha ido bien y un placer poder estar contigo y recordar tiempos pasados. Y disfrutando ahora de la vida en Lebrija, ¿no? En tu Lebrija natal, ahí en Sevilla. Sí, bueno, estoy aquí con la familia, cosa que no me ha permitido a lo largo de mi carrera, de mi vida y deportiva, ¿no? Estos 27 años que he estado fuera, ahora pues nada, ahora disfrutando de mis hijos, de la familia, de los amigos, de mis nietos, y la verdad que bien, gracias a Dios. Bueno, quiero viajar en el tiempo, recordar aquella eliminatoria, ya digo que es curioso, y de hecho Florentino Pérez lo ha utilizado, ha mencionado al Arsenal cuando defiende la Superliga. No puede ser que, por ejemplo, el Arsenal solo se haya enfrentado una vez en la historia al Real Madrid, un equipo inglés potente como es el conjunto londinense. Y es la realidad. De hecho, el Madrid va a jugar esta noche por primera vez en el Emirates, porque vosotros jugasteis la vuelta de aquellos octavos en Highbury. En Highbury, correcto, en Highbury. Y aquello fue una temporada complicada, muy complicada. Tú llegaste después de la destitución de Vanderlei y Luxemburgo, ¿verdad? Correcto. Fue a principios de diciembre y bueno, la verdad que el equipo andaba con muchísima dificultad en todos los terrenos y bueno, la verdad que Florentino confió en mí y bueno, y la verdad que subí con enorme ilusión y creo que hicimos las circunstancias, porque evidentemente las circunstancias en aquellos entonces eran difíciles, creo que hicimos un gran trabajo. Tú estabas en el Castilla, estabas en la cantera y Florentino te subió al primer equipo para que cogieras las riendas después de la destitución del brasileño Luxemburgo, y era el post-galactismo casi, ¿verdad? Porque poco después Florentino saltó del barco, dijo aquello de les he consentido demasiado y dejó la presidencia, Juan Ramón. Bueno, la verdad que en esa liga había muchos jugadores que ya estaban en su recta final. Evidentemente habían conseguido grandes logros, es decir, campeonatos de liga, habían ganado Champions. Y bueno, como no podía ser de otra forma, porque los jugadores que teníamos en ese plantel, solo hay que mirar los nombres, ¿no? Eran jugadores excepcionales, ¿no? Pero como todo en la vida tiene un final, ¿no? Y hubo muchos jugadores que estaban ya en la recta final, ¿no? De hecho, pues el caso de Zidane, que se fue, y Ronaldo, que ya estaba en lo último, sí. Nos encontramos con esa dificultad, ¿no? Sobre todo a nivel de fortaleza física, no de fortaleza técnica, ¿no? O de calidad deportiva, ¿no? Y bueno, pero sí es verdad, al principio tuvimos muchísima dificultad, pero yo creo que el equipo terminó bien, ¿no? Empatamos en Barcelona, el partido del Arsenal en concreto, el partido de vuelta, yo creo que fuimos muy justo merecedor de poder pasar a la eliminatoria. Tuvo Raúl un palo, ¿no? Tuvo un palo, Ronaldo falló 2 mano a mano, sí. Cosa que no era normal, ¿no? Pero bueno, desgraciadamente eso puede ocurrir en fútbol, ¿no? Que muchas veces se hacen las cosas muy bien y no se saca el rendimiento que tú deseas, ¿no? En el partido de ida incluso tuvimos muchísimas ocasiones y la verdad que tuvimos un error a nivel defensivo, que no fuimos capaces de parar a Henry, que era el mejor jugador que tenía entonces el Arsenal y el que andaba a un nivel extraordinario, ¿no? Bueno, nos hicieron el gol, pero sacaron mucho rendimiento a ese gol, ¿no? Porque yo creo que en cómputo global el equipo fue muy superior en todos los sentidos. ¿Qué supuso aquella eliminación? Porque que el Madrid cayese en octavos, pues siempre ha sido una mala noticia, pero con todo el ruido que ya se había generado por la marcha de Florentino, Luxemburgo, en fin, por cómo fue la temporada, aquello dolió y mucho, ¿no? Internamente, claro. Sí, lo que pasa es que muchas veces queremos marcar objetivos que no son inalcanzables porque los recursos que se tienen no son apropiados para ello, ¿no? Y desgraciadamente
Eso es lo que muchas veces ocurre en el fútbol y en la vida, ¿no? Tú quieres conseguir grandes logros cuando había una competitividad enorme como existe ahora mismo, ¿no? En este caso el Arsenal andaba con una plantilla extraordinaria, ¿no? Competir a nivel internacional no es lo mismo que competir a nivel nacional, no por desmerecer a la competición nuestra, sino porque los niveles de exigencia son mucho más definitivos, ¿no? Es decir, ahí cometimos un error y te acabaste con una eliminatoria. ¿Por qué? Porque el error que cometiste y los pocos aciertos que tuvimos, ¿no? Cosa que en Madrid eso no era normal, ¿no? Pero desgraciadamente nos ocurrió y ¿cómo tenemos que intentar levantarnos? Pues hay que levantarnos con la máxima honestidad, siendo claro en todos los sentidos de lo que ha ocurrido y ser muy ambicioso en el futuro, ¿no? Y yo creo que el equipo se levantó, el equipo tiró para arriba, bueno, quedamos segundos y hicimos, yo creo que una recta final, yo creo que es muy importante. ¿Cómo era entrenar a aquellos futbolistas, a aquellos galácticos? Porque la nómina era espectacular, ¿no? Zidane, Ronaldo, Beckham, Figo, Raúl, Casillas. ¿Te impresionaba ese vestuario así con el paso del tiempo? ¿Tú qué sentiste cuando te dio Florentino esa responsabilidad? ¿Te impresionaba entrenarles? Bueno, ten en cuenta que yo llevaba ya 5 años en el Real Madrid, ¿sabes? Sí. Que conocía perfectamente los jugadores del primer equipo, además muchos teníamos incluso diálogo y contacto con muchos españoles, caso Fernando Hierro anteriormente, con Raúl, es decir, nosotros teníamos relación, no una relación profunda ni de intereses, porque no teníamos ningún trabajo que compartir, pero sí teníamos cierta relación, ¿no? Y bueno, yo los conocía y sabía cómo trabajaban, sabían cómo estaban, es decir, que tenía un gran conocimiento del primer equipo, ¿no? En todo. Y además porque muchos jugadores nuestros del filial participó conjuntamente con Del Bosque, ¿no? Es decir, acuérdate de los Miñambres, Raúl Bravo, Sí. toda esta gente que jugaron con el Real Madrid, ¿no? Entonces, bueno, yo tenía conocimiento y sabía también claramente de dónde podíamos sacar rendimiento, ¿no? Y bueno, y yo creo que el trabajo que se hizo es excepcional, pero bueno, hay a veces que cuando un coche, el límite lo tiene en 220, no puedes pedir 260, aunque sea una gran decisión para el Real Madrid, ¿no? Yo evidentemente lo sentí por la afición, lo sentí por el club, porque una de las cosas que nos ha enseñado el Real Madrid desde los que hemos empezado a trabajar allí, y yo ya me tiré 5 años trabajando, es que se quiere y se ama con locura, ¿no? Es decir, por lo tanto, en el aspecto moral te deja tocado, pero sabes que tienes obligación y responsabilidad de que levantarte y de que tenés que luchar por ese club, ¿no? Y por ese escudo. Económicamente, Florentino le dio la vuelta al club como a un calcetín, ¿verdad? Pues porque precisamente fichar a esos futbolistas vendió muchísimas camisetas y en cuestión de mejora económica de todo el club, pues fue radical. El problema es que no fue acorde la inversión realizada con los títulos conseguidos, ¿no? Al menos cuando ves la nómina aquella de futbolistas galácticos dices, ostras, lo ganaron todo, y luego repasas, no ganaron todo, ¿no? Le faltó seguramente ganar muchos más títulos, que podrían haber ganado muchos más títulos. El problema, así con el paso del tiempo, es que ves que quizá Florentino lo que hizo fue reunir balones de oro sobre el terreno de juego, pero no se armó un equipo, ¿no, Juan Ramón? Bueno, yo creo que son distintas fases por las que pasan los clubes, ¿no? Tú sabes que en Madrid, cuando entra Florentino, no andaba económicamente bien. Él utilizó un mecanismo que yo creo que lo analiza como empresario, no como a nivel profesional, a nivel deportivo, y tiene mucho sentido lo que hizo, ¿no? Tiene mucho sentido porque ha recuperado un Real Madrid que es imposible que nadie se pueda asemejar, ¿no? Y creo bueno, que son etapas de la vida a la hora de la creación o la formación de un club de futuro como muy ambicioso, y creo que lo ha conseguido, ¿no? Ha conseguido ya absolutamente todo, ¿no? Y tiene a los mejores jugadores, tiene un equipo enormemente competitivo, tiene un entrenador que es excelente. Es decir, creo que más cosas no se le puede dar al Real Madrid, y yo creo que Florentino, si hay algo que hay que
que elogiar es que yo creo que ha tenido un acierto espectacular, ¿no? Y de hecho yo creo y estoy muy, muy convencido de que este año también puede ser un año también muy importante para el Real Madrid. Sí, ahora te voy a preguntar por el presente y el futuro de este Real Madrid, también por Carlo Ancelotti, pero da la sensación, ¿no?, que Florentino quiso potenciar económicamente y mucho revitalizar al club y fichó a algunos futbolistas que mejoraban esa parcela, pero no luego la deportiva, ¿no? Teniendo a Figo, fichó a Beckham, que jugaba en la misma posición que el portugués, y cuestiones como, luego hemos visto, en el Paris Saint-Germain, el jeque reunió a Messi, a Neymar y a Mbappé, y no ganaron la Champions, ¿no? Que era un poco el esfuerzo realizador para conseguir su primera Copa Europa, que no llegó con ese tridente, ¿no? Porque no estaba conversado el equipo, porque no bajaban, no defendían, y algo así pasó con los Galácticos. Pero la última pregunta del pasado, ¿tú crees que el error histórico de Florentino en su presidencia fue prescindir de Vicente del Bosque, no renovar al que le había dado tanta gloria y tantos títulos al equipo blanco? No sé qué conflicto en medio hubo, ¿no? Pero evidentemente tuvo que haber, porque con sintonía no hubiese habido ningún cambio, ¿no? Uh-huh. ¿Qué me dices de Carlo Ancelotti? Se está hablando mucho de su futuro, la exigencia en el Real Madrid es brutal, lo que ha conquistado este hombre desde el banquillo blanco en sus 2 etapas es tremendo, pero claro, aquí en el Madrid le pasó en la primera etapa, si no ganas un título estás fuera. Y aún así, fíjate que acabó 2024 con 5 títulos, pero se ha complicado la cosa en la Liga porque está el Barça por delante y tienen sus botas ganar, depende de sí mismo, ganar el campeonato. En Copa están citados en la final ambos equipos y en la Champions a ver qué pasa esta noche para empezar en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones. ¿Tú crees que Ancelotti se merece más respeto de los medios de comunicación, de los aficionados? Es más, ¿se merece seguir? Porque muchas voces apuntan que está ya sentenciado, ¿no? Que Xabi Alonso está calentando la banda. Bueno, vamos a ver. Desgraciadamente el fútbol siempre eso va a ocurrir. Y sobre todo ocurre cuando los resultados no acompañen, ¿no? Yo tengo esperanza de que las cosas cambien. Yo tengo esperanza. Todavía queda la parte más importante del campeonato, ¿no? Tanto en Liga como en Champions como en Copa del Rey, ¿no? Y yo creo que el Madrid, yo lo veo que el espíritu que tiene y la fortaleza que tiene cuando son capaces de poder estar bien es muy complicado, muy difícil. Y ya nos ha enseñado mirando para atrás la cantidad de retos que ha superado, ¿no? Y yo tengo fe de que esto sea así, ¿no? Y bueno, yo también tengo que decir que todo lo que ha sido el Real Madrid de antes y lo que es el presente ahora mismo, mejor que Ancelotti no lo va a conocer nadie, ¿no? Si él conoce perfectamente el proyecto, conoce bien a sus jugadores y yo creo que el trabajo que viene haciendo es un trabajo extraordinario. Lo que pasa es, claro, que el extraordinario muchas veces no vale, porque el extraordinario puede ser de nota 9 y el Real Madrid necesita nota 10, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver. Y es verdad que el Madrid, si no se saca título, me ocurrió a mí y ha ocurrido a muchísimos entrenadores, ¿no? Es muy difícil con esa presión tan importante que hay. Pero bueno, yo creo mucho en la profesionalidad de Florentino y entiendo perfectamente que él es capaz de valorar claramente todo el trabajo, el buen trabajo que se viene haciendo, ¿no? Y yo particularmente no tengo ninguna duda que tendría toda mi confianza en Ancelotti, sin ninguna duda, ¿eh? Por último, Juan Ramón, y te agradezco estos minutos, ¿qué crees que va a pasar esta noche en esta eliminatoria ante el Arsenal? Decíamos hoy en Marca, recordábamos una estadística, y es que es una cuenta por saldar lo de los Gunners, porque de los verdugos blancos en octavos entre 2005 y 2010, el equipo londinense es el único pendiente de la venganza blanca, ¿no? O sea, una revancha a cañonazos con los Gunners, pero le tiene el Madrid por aquel precedente, ¿no? Contigo como entrenador en los octavos de la 2005-2006, le tiene muchas ganas al conjunto inglés. ¿Qué crees que puede pasar esta noche? Y la subpregunta es, ¿se critica a este Real Madrid, a los jugadores de este Real Madrid, porque parece que solo juegan cuando quieren, ¿eh? Y que el otro día frente al Valencia se vio un poco una actitud por momentos indolente? Eso sí, esta noche suena el himno celestial de la Liga de Campeones y seguro que como motos, Juan Ramón, ¿eso es una virtud y un defecto al mismo tiempo o no? Bueno, escúchame, tener la fuerza mental, tener el espíritu, tener la ambición, tener las ganas de trabajar,
siempre no es fácil en un ser humano. Eso hay que gestionarlo bien. Eso hay que gestionarlo bien. Ya no solo psicológicamente, sino ya también físicamente, ¿no? Sí, el Madrid tiene que ganar siempre domingo, miércoles, domingo. Y eso no es fácil. Eso no es fácil mantenerlo, ni para el Real Madrid ni para ningún club. Y que lleguemos a una buena disposición en momentos donde los partidos te den una motivación extraordinaria, es normal, es normal. Es normal, somos humanos, somos humanos. No te cantan el cumpleaños todos los días, te lo cantan una vez al año, ¿no? Quiero decir con esto que la tarta de este partido en concreto es un cumpleaños, ¿no? Y desgraciadamente no necesitan muchas veces los entrenadores ni hablar de ese aspecto, porque ya ellos están motivados de por sí, ¿no? Yo tengo esperanza, sé que es un partido muy, muy complicado. El Arsenal anda muy fuerte en el aspecto defensivo y en el aspecto ofensivo. Creo que el Arsenal le gusta jugar con espacio adelantado y eso le puede ayudar al Real Madrid. Madrid a la espalda puede hacer muchísimo daño. Así pienso yo y sinceramente no tengo ninguna duda. El Real Madrid tiene que tener una gran fortaleza defensiva porque hoy va a haber gran exigencia por parte del Arsenal y para eso hay que trabajar muy bien colectivamente. Y entiendo perfectamente que los hombres que destacan por el nombre y porque las previsiones que se esperan de ellos es grande, hoy es el día, ¿no? Hoy es el día de que ellos marquen esa diferencia para poner al Real Madrid donde se merece, ¿no? Y dar esa estabilidad y esa tranquilidad, esa confianza que se requiere en este partido, ¿no? Pues a ver si el equipo español consigue sacar la eliminatoria y de paso este Madrid venga a tu Real Madrid, ¿verdad? De aquella eliminatoria de octavos de Champions 2005-2006, el único presente, decíamos, entre el Arsenal y el Real Madrid en la historia de esta competición. Juan Ramón López Caro, gracias por atendernos y me alegro de que estés en familia, que estés bien, que estés tranquilo, que estés disfrutando de tus nietos y disfrutando de la vida, en definitiva, después de una parte de tu vida dedicada mayormente, que diría que al fútbol. Un abrazo, Juan Ramón, y gracias. Gracias a ti, amigo. Un abrazo muy grande.